Así son las opiniones que nos importan. Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Un puñado de representantes gremiales, jubilados, docentes, se movilizaron ayer al Centro Cívico de la ciudad de Río Cuarto para reclamar que vuelva el 82% móvil que otrora tuvieron en su momento como un signo destacado del sistema provisional de Córdoba los jubilados y pensionados provinciales. Es cierto que no había una cantidad significativa de personas movilizadas, la radio abierta se instaló en el Centro Cívico y no hemos podido hasta ahora encontrar respuesta a este reclamo. También sorprende la escasa, nula visibilidad que se le dio a la protesta en la mayoría de los medios de comunicación. Lo cierto es que los jubilados y los pensionados provinciales, por más que se lo quiera ocultar, vienen perdiendo poder adquisitivo. Y además tienen un reclamo en términos judiciales instalado en torno de esta modalidad instalada en plena pandemia con una nueva ley que posterga la mejora en haberes y ha hecho retroceder del 82% móvil al 62% al poder adquisitivo de los jubilados y pensionados provinciales. Vamos a tomar contacto con el doctor Jorge Horacio Gentile, que es abogado, especialista en cuestiones constitucionales, previsionales, a quien saludamos desde el programa Así son las cosas de Río Cuarto junto a Florencia y Garza. Guillermo Jeremía, buenos días. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, ¿cómo está? Un gusto, gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es la caracterización que usted hace de este momento del sistema previsional cordobés, que en algún momento era elogiado en el resto del país? ¿Hoy cómo está? Bueno, el régimen previsional ha venido siendo degradado desde la década del 90, en la que los jubilados de la provincia de Córdoba, o sea, de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiro, cuando se jubilaban tenían el mismo sueldo o el mejor sueldo que habían tenido en su tarea durante los 30 años que trabajaron. Luego vino una ley que dijo que se iba a promediar las 48 últimos meses de su gestión y de su trabajo. Y ahora hay una ley dictada por el gobierno de Chiaretti, ¿sí?, en la que establece que se hace un promedio de los 120 meses últimos. Secuencia de eso, ya de cuando se jubilan, digamos, tienen menos del 82%. Y luego de ello, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, que después fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de la Nación, estableció que cuando se habla del haber jubilatorio, del 82% del haber jubilatorio, hay que descontar previamente los aportes jubilatorios. Una cosa totalmente absurda, porque lo que dice la ley es los últimos meses, y los últimos meses abarcan no solamente el sueldo que cobra de bolsillo cada uno de los que trabajan, sino también poderse jubilar alguna vez. Y bueno, eso ha hecho, ¿no es cierto?, que actualmente se jubilen con el 67%. Así que esto ha ido degradándose, y además se han hecho una serie de recortes últimamente por la ley 10.094, durante el gobierno de Chiaretti, en el que se estableció que el haber jubilatorio iba a ser directamente con esta disminución que había establecido el Superior Tribunal de Justicia. Y cuando el pasivo tenía una jubilación y una pensión se reducía en un 20%, lo que significa otra confiscación y otro recorte. Es decir, que además, no se tomaba nunca en cuenta, por ejemplo, los adicionales que cobran, por ejemplo, los policías, o que cobran
digamos, los activos, ¿no es cierto?, por transporte, por una serie de cosas, que eso también estaba comprendido dentro de la ley. Y cuando se produce un aumento, el aumento no rige, el aumento de los activos no rige a los pasivos en la misma fecha, sino 2 meses después. Así que todo esto ha motivado, ¿no es cierto?, que haya muchos juicios entablados en contra de la provincia, que no les importa mucho porque saben que los juicios van a terminar pagándolo el gobierno que viene. ¿Esto le ha hecho perder mucho poder adquisitivo a los jubilados y pensionados? Hoy comparado con los activos, ¿la brecha se puede establecer, doctor? Sí, digamos, yo le he señalado algunos de los argumentos por los cuales hemos hecho juicios. Hemos hecho juicios con los gremios estatales, ya desde que salió la ley, ya hace varios años, ¿no es cierto? Y todavía el juicio no termina, digamos, porque todo esto significa una inconstitucionalidad que la justicia no ha terminado de resolver porque en gran medida, ¿no es cierto?, sigue los mismos criterios que el gobierno de la provincia, ¿no? ¿Esto está en qué instancia de reclamo? ¿En el Tribunal Superior de Justicia o en la Corte? En la Corte, ya, digamos, hay un juicio colectivo, ¿no es cierto?, para declarar inconstitucional la ley. Pero, digamos, ese juicio no beneficia a los particulares, sino que los particulares tienen cada uno que hacer un juicio. Tanto los jubilados, los pensionados y los retirados tienen que hacer un juicio. Y bueno, eso está cada vez creciendo más como consecuencia de que la gente lo está sintiendo mucho ahora que la inflación y toda esta situación económica que está viviendo no les permite cumplir con todas las obligaciones que tienen en su vida, ni siquiera la alimentación, como consecuencia de la disminución de su haber pasivo, ¿no? Doctor Gentile, ¿usted cree que esto es una confiscación que seguramente este gobierno de Schiaretti no lo va a resolver, pero va a ser una pesada carga para el próximo gobernador? No, el gobernador es Schiaretti, y no solamente eso, sino que cuando se resolvió el problema de los aportes que la provincia hacía para el 15%, aquel que la provincia hacía para el ANSES, y la Corte Suprema se lo devolvió a la provincia, cuando se resolvió eso y la ANSES le devuelve el 15%, dictaron también una disposición por la cual ese 15% no iba a la caja, sino que iba a las arcas provinciales. Y usted sabe que este gobierno se caracteriza por mostrar, digamos, fundamentalmente para la campaña electoral para el año 23, ¿no es cierto?, que está haciendo muchas obras públicas y todo. Bueno, parte de esas obras públicas se hacen con los haberes de los jubilados. Y permanentemente se mantiene diciendo de que la caja está fundida, pero bueno, si la plata que tenía que haber ido a la caja, ¿no es cierto?, va a las arcas provinciales, por supuesto que algún déficit debe tener. Y después que la Constitución establece desde 1987 de que el directorio de la caja tiene que estar representado tanto los pasivos como los activos. La caja está intervenida desde esa fecha hasta ahora y no hay ningún anuncio de que se vaya a normalizar la caja. Así que indudablemente el gobierno usa los recursos que deberían ir a los bolsillos de los pasivos, ¿no es cierto?, para otras actividades que no son las que establece la Constitución y la ley. Doctor, todo esto ocurre también en un marco de pérdida del salario de los jubilados a nivel nacional con la cuestión económica y demás. ¿Cuánto es lo que han perdido los jubilados y jubiladas, por ejemplo, en lo que va del gobierno de Alberto Fernández? ¿Cómo es la situación? ¿Qué balance hace usted? Bueno, lo mismo, pero porque muchas de las disposiciones que se han copiado estaban en el orden nacional. Por eso que Córdoba tenía un sistema jubilatorio al terminar el siglo pasado, ¿no es cierto?, mucho mejor que el nacional. Pero ahora prácticamente lo han equiparado al orden nacional, aunque en el orden nacional no hay esto del 82, ¿no es cierto?, por ciento, que es una barbaridad desde el punto de vista jurídico. Pero bueno, de todas maneras, las jubilaciones nacionales motivan los 500.000 juicios que hay, ¿no es cierto? Nos ha tocado alguna vez conversar con algún magistrado italiano
y que nos pregunta, ¿y por qué hay tantos juicios de jubilados? Y porque el Estado chicanea los juicios. Sabe que los juicios los va a pagar el gobierno posterior, y bueno, y como consecuencia de eso, apela las decisiones y resiste las decisiones que se reclaman en base a jurisprudencia de la Corte y en base a lo que establece la Constitución y la ley. La Constitución, digamos, prohíbe toda confiscación de bienes. Confiscar los bienes no es solamente que le confisquen su casa o su auto, sino también su jubilación. Así que eso es lo que ocurre lamentablemente en la Argentina, y ese magistrado no podía entender cómo el Estado se chicanea, ¿no es cierto?, el incumplimiento de la ley. Sí, y además, doctor, la morosidad de la Corte Suprema, ¿no?, que hace que buena parte de los que inician reclamos no los puedan cobrar en vida, sino sus herederos. Esto ya ha pasado y está pasando todos los días. Sí, bueno, digamos, no es solamente la Corte Suprema, sino todos los tribunales, ¿no? Porque no se olvide usted, por ejemplo, acá he escuchado, ¿no es cierto?, algún abogado, ¿no es cierto?, de la ANSE en Córdoba, que me contaba, y si cada abogado de chicanea como consecuencia de órdenes superiores, ¿no es cierto?, a los juicios, lleva más o menos 1.500 juicios, ¿no es cierto? Y bueno, como consecuencia de eso, digamos, la cantidad de juicios, por más buena voluntad que tengan los tribunales, no pueden cubrir, digamos, y ser eficiente con eso. Por eso, el problema más grave de la justicia argentina no es solamente Comodoro Pi. El problema más grave es el tema de los jubilados, pensionados y retirados, y, digamos, los veteranos de Malvinas. Y también nosotros estamos apoyándolos porque, a pesar de todos los homenajes que se les hace, ¿no es cierto?, también les chicanean los juicios, y hay miles de juicios que en todo el país reclamando por los haberes que les corresponden. Qué bárbaro eso, realmente. Para finalizar, estamos dialogando con el abogado constitucionalista Jorge Gentile. ¿Usted cree necesario una nueva ley previsional en la provincia de Córdoba para resolver estas falencias, carencias judiciales? Sí, oiga, una ley que derogue todas estas leyes que se han ido dictando a los efectos de poder achicar las jubilaciones, pensiones y retiro. Así que, por supuesto, pero usted no ha escuchado ninguna propuesta, ni de los legisladores, ni de los partidos políticos, con el énfasis que merece, ¿no es cierto?, un tema de esta naturaleza. Y que, bueno, usted me dice, ¿no es cierto?, que ha habido una manifestación no muy numerosa, y bueno, ellos saben de que los jubilados, pensionados y retirados son los que tienen más dificultad para poder hacer tiquetes, para poder hacer protestas públicas, ¿no es cierto? Y bueno, por eso que su voz se escucha menos, ¿no es cierto?, que la de otros sectores sociales que pueden protestar con más fuerza y con más ahínco, ¿no? Y además el blindaje mediático, doctor Gentile, ¿no? Salvo honradas excepciones, estos reclamos no salen por ningún lado. Así es. Bueno, lo que pasa es que la prensa, ¿no es cierto?, hace eco de lo que dicen, por ejemplo, los políticos, los sindicalistas, los mismos afectados, los centros jubilados, y bueno, lamentablemente no tienen tampoco un escudo de defensa como debería ser, ¿no es cierto?, la opinión de los periodistas y de los comunicadores, ¿no? Doctor Gentile, muchísimas gracias por esta entrevista. Aproximadamente tiene un número de cantidad de juicios que se han iniciado de jubilados y pensionados provinciales al Estado por esta situación. No sé, no hay estadísticas sobre ese particular, pero son, por supuesto, varios miles, ¿no? No muchos, le quiero decir por la cantidad. No se olvide que la caja tiene tiene 100.000 pasivos, ¿no es cierto? O sea, no son muchos respecto de la cantidad total. Además, no se olvide que hay gente que tiene muchas dificultades, ¿no es cierto?, para manejarse, porque gente anciana, muchas veces los mantienen o los ayudan o los gestionan, ¿no es cierto?, sus propios hijos. Y después que la provincia de Córdoba tiene 427 municipios, así que no es tan fácil, ¿no es cierto?, hacer el reclamo, pero va creciendo como consecuencia de que cada día es más urgente y más necesario pedirle a la justicia auxilio ante esta difícil confiscación, ¿no?
Gracias por atendernos, doctor, muy amable. No, gracias a usted, a sus órdenes siempre. El constitucionalista Jorge Horacio Gentile impulsa muchas demandas judiciales, el sistema previsional cordobés y un estado de situación que ayer movilizó a la UPC, a la sede del centro cívico, y que tiene muy preocupados los jubilados provinciales, que en algún momento eran los privilegiados del